Muy, muy importante y también quiero agradecer y saludar a todas y todos los colegas de la Red Iberoamericana de Educación en Derechos Humanos y para la Ciudadanía Democrática que nos acompañan y otros amigos y amigas que se han sumado a esta convocatoria, a este diálogo de hoy. Bueno, bienvenidos a todos. Hace 2 años que la Organización de Estados Iberoamericanos puso en marcha esta red, la que acabo de mencionar, la Red Iberoamericana de Educación en Derechos Humanos y para la Ciudadanía Democrática, que hoy cuenta con más de 120 asociados, miembros y amigos de toda la región. Esta red es una poderosa, poderosa red, una poderosa alianza del sector público y privado de toda la región que aglutina a instituciones académicas, universidades, a organizaciones no gubernamentales que trabajan en distintos temas, a fundaciones, a instituciones públicas de todos los niveles territoriales, defensorías de derechos humanos y también a organismos como la Banca Multilateral, ACAF, y organismos de y agencias de Naciones Unidas como UNRIS o como UNESCO. Así que estamos muy contentas, muy contentos de poder acoger esta plataforma en la que nos une un compromiso ético con la educación en valores democráticos. El propósito más importante de esta red es justamente contribuir a la convivencia democrática, fortaleciendo la ciudadanía global a través de la educación en derechos humanos, la educación y la cultura para la paz y el desarrollo sostenible. La verdad, colegas, amigos, que vivimos un momento muy complejo. Defender la democracia y el sistema de derechos humanos es hoy una prioridad y el contexto actual es preocupante. Todos los informes y estudios, encuestas de la región nos desafían porque muestran cada día que vivimos un momento de eso que llamamos declive democrático. Se incrementa la frustración, se incrementa la falta de confianza en las instituciones, en las élites, desde luego, la desafección, como vemos sobre todo en la juventud, de la democracia y de las instituciones, las derivas autoritarias están creciendo, las violencias, los discursos de odio, la polarización no solo ideológica, también emocional, está creciendo. Y por eso es tan importante, y quiero resaltarlo, el plan de acción que hemos puesto por segunda vez en la red iberoamericana en la que estamos para poner en marcha acciones de divulgación, de conocimiento, acciones formativas y de sensibilización para fortalecer las capacidades de la ciudadanía democrática. Y quiero justamente agradecer a la Agencia Española de Cooperación para el Desarrollo, a una de cuyas representantes tenemos con nosotras hoy para hablar también, por el compromiso con esta labor. Y es que nuestro compromiso es firme con lo que creemos que es fundamental, que es la ética cívica, que va a ser sin duda el legado más poderoso de esta red que podemos construir para que a lo largo de todo el ciclo vital de las personas, no solo los niños y las niñas a través de la educación formal en las aulas, sino todos y todas, toda la ciudadanía y todos los profesionales, sean policías, arquitectos, juristas, políticos, etcétera, todos nos convirtamos y conduzcamos como nos recuerda siempre Victoria Camps, con ese espíritu, digamos, del ciudadano o la ciudadana virtuoso, ¿no? Que, em, que nos une un interés común por el bien común y por esa ética cívica. El diálogo de hoy va a abordar la educación no formal en derechos humanos, es decir, aquella que se produce fuera de las aulas y que se lleva a cabo a través de pues muchísimos sectores que nos parecen muy relevantes y que conforman, como he dicho antes, pues la voz y la experiencia justamente que trae a esta red iberoamericana.
Y nos ha interesado mucho tener justamente un diálogo sobre la educación no formal en derechos humanos y en ciudadanía democrática, desde distintos sectores que utilizan recursos muy diferentes y que todos ellos son muy valiosos para contribuir a fortalecer esas capacidades de la ciudadanía y de la convivencia democrática, como decía. Y este diálogo de hoy va a servir también para nutrir una publicación que vamos a lanzar a principios del año que viene, que es parte de ese plan de acción que también está apoyando la agencia española, la ECID. Y ya sin más, pues quiero agradecer a todos los que nos escuchan, a los ponentes de nuevo por contribuir a este debate tan interesante que vamos a tener hoy y agradecerte, Carmen, que estés con nosotros y que, y que en nombre de la OI quiero agradecer a la ECID el apoyo que presta desde el primer momento a la red cuando la constituimos a principios de 2024. Carmen Morais, que nos acompaña hoy en esta sesión introductoria, en este diálogo, es vocal asesora en la Dirección de Cooperación con América Latina y el Caribe de la ECID, donde además es responsable de un programa fundamental para esta red, como es el programa Democracia. Tú además, Carmen, tienes una experiencia muy grande en cultura y creo que justamente estamos hablando de cultura democrática. Así que te doy la palabra para que nos cuentes vuestra visión desde la ECID, la Agencia Española de Cooperación para el Desarrollo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Irune, y muchísimas gracias también a la Organización de Estados Iberoamericanos y a la Red Iberoamericana de Educación en Derechos Humanos, porque la labor que estáis realizando es increíble, valiosísima, y creemos desde la agencia que es un caldo de cultivo fundamental para seguir impulsando estos trabajos. También quiero agradecer a todo este ecosistema iberoamericano de organizaciones, docentes, jóvenes y comunidades que estén compartiendo con nosotras esta tarde este diálogo. Es un auténtico lujo poder estar aquí con todas vosotras. Pero además de ser un lujo, creo que es fundamental también este lineamiento y estas alianzas interinstitucionales y con otros agentes, un poco esas alianzas multinivel que llamamos en cooperación, porque precisamente una de las estrategias y una de las líneas o prioridades estratégicas que tenemos en la agencia, pero también en el programa Democracia, es fortalecer las capacidades democráticas en Iberoamérica, no solo mediante marcos institucionales, sino también a través de comunidades que piensan juntas, que producen conocimiento, que generan inteligencia colectiva para ese bien común y para ir identificando y construyendo en un camino conjunto. Y precisamente en este creemos que esta educación en derechos humanos y precisamente la educación no formal es la que permite generar estos espacios, ¿no? Para ensayar la democracia, crear conciencia, confianza, crear estos espacios seguros, pero además también donde aprender a escuchar y disentir y donde lo público además vaya volviendo a retornar a la palestra, ¿no? Y que se convierta de nuevo en un asunto de todos y de todas. Y de hecho, dentro de todo este contexto, un tema que preocupa y que tú misma, Irune, has puesto sobre la mesa, es, esta polarización, la desinformación, la desconfianza institucional en la que vivimos actualmente y que además es más importante precisamente por ello la educación en derechos humanos y en ciudadanía democrática, ¿no? Y precisamente, como decía ahora, en este marco la dimensión no formal de la educación es la que nos va a permitir habilitar una serie de soluciones construidas o co-creadas, como nos gusta decir desde la cooperación técnica, por actores diversos a través de diálogos interpares. Y precisamente a través de todo ello, precisamente dentro del programa Democracia, una de las cosas que trabajamos es en crear estos espacios, ¿no? De aprendizaje compartido, horizontal, de intercambio de conocimiento.
Por si no lo conocéis, aunque seguramente sí lo conocéis, el programa Democracia es una de las grandes líneas de la Dirección de Cooperación con América Latina y el Caribe y también en el marco de toda la ECID en el que estamos trabajando. Se presentó en febrero de 2023 y un poco lo que queríamos era con este programa dar una vuelta, hacer una reflexión conjunta con los diversos actores sobre el deterioro que está teniendo la democracia como sistema político a nivel global. Y este deterioro hace referencia a la percepción de la democracia por la ciudadanía, pero también al desempeño de las instituciones democráticas. Y precisamente en todo este ámbito, una de las cosas que trabajamos dentro de la generación de estos espacios de inteligencia colectiva, estos diálogos y esta, digámoslo, educación no formal es precisamente una línea de diálogos que son para apoyar a espacios de diálogo, para generar consensos y nuevos pactos sociales, una línea de voces para mejorar la representación y la participación política y apoyo a la construcción de una democracia mucho más incluyente y una tercera pata en torno a la protección de derechos humanos y libertades fundamentales, ¿no? Entonces, a través de todo ello, practicamos mucho esta formación o esta educación no formal, pero yo creo que tenemos muchísimo que aprender de todos y de todas vosotras, pero además también es una apuesta total de la cooperación española por llevar a cabo una serie de acciones específicas para impulsar procesos democráticos, una cultura mucho más democrática y también una educación en derechos humanos y en valores democráticos que creemos que es fundamental en el contexto en el que vivimos ahora. Y de hecho, precisamente en este contexto yo creo que el diálogo o el webinario que nos congrega esta tarde no es solamente un espacio de intercambio de experiencias, sino un reflejo de todo el esfuerzo y el trabajo compartido fundamental que estáis teniendo, que es muy necesario para crear un conocimiento iberoamericano común, pero también con ese compromiso, ¿no?, de apostar por la educación en derechos humanos que desde la Agencia de Cooperación Española creemos que es fundamental. Y nada, yo no quiero abusar del tiempo, estoy aquí encantada de poder escucharos a todos y todas, que creo que además desde la agencia tenemos muchísimo que aprender de todos vuestros aportes. Y nada, muchísimas gracias y enhorabuena por todo lo que estáis consiguiendo. Pues muchas gracias, Carmen. De verdad vas a poder escuchar unas, bueno, pues historias, ¿no? Porque son unas historias de vida en algunos casos que han llevado a algunas personas por su compromiso y por sus experiencias vitales también a trabajar en lo que están trabajando. Nosotras conocemos a cada uno de los ponentes, sus proyectos, colaboramos con todos ellos y es efectivamente, es una inteligencia colectiva que nos enriquece muchísimo y la red, en cierto modo, nos está sirviendo también para generar otros proyectos, ¿no?, entre los distintos miembros y asociados que estamos aquí. Sin más, quiero dar la palabra agradeciendo muchísimo tanto a Alejandra, María Alejandra, que está a cargo de toda la cuestión técnica en este momento, como a Lina Cabezas, que es la responsable de cooperación en el programa también, que va a moderar este webinario. Muchísimas gracias, Lina, por todo el trabajo, por reunirnos aquí y nada, adelante. Muchas gracias, Irune. Gracias, bueno, a todos los participantes de este encuentro virtual, de este webinario. Muchos de los que nos acompañan hacen parte de la red, con lo cual es una ocasión para volver a juntarnos y volver a compartir experiencias. Quiero agradecerle también a nuestros panelistas y nuestras panelistas que tenemos el gusto y la suerte de contar con 4 invitados que representan experiencias diversas y complementarias desde distintos sectores eh, y que nos permiten ver cómo desde esta práctica de educación no formal se puede contribuir, ¿no?, a la construcción de esos valores democráticos, al alimentar esos valores democráticos, a promover y defender los derechos humanos desde la educación, que al final es el propósito también de la red que convoca este webinario. Bueno, se trata de un panel
paritario. Se trata de un panel en donde tenemos representados a distintos países. Nos acompañan, ahora lo vamos a ir viendo, bueno, representantes de organizaciones y también personas que con su labor diaria promueven los derechos humanos. Antes de presentarles, me gustaría comentarles, el diálogo se va a articular en torno a dos preguntas principales. Vamos a rogar a los panelistas pues no extenderse demasiado, unos 3 minutos cada pregunta, para permitir posteriormente un intercambio de ideas entre los panelistas, pero también con el público, que como les comento, bueno, hay representantes de diversas organizaciones que también pueden nutrir esta conversación. Las preguntas, hemos habilitado el chat para que puedan hacer preguntas por escrito, o ya cuando abramos el espacio de preguntas al final del diálogo, levantando la mano, iremos dando la palabra a cada una de las personas que así lo solicitan. Y bueno, sin más, vamos a dar paso a la presentación de nuestro panel. Vamos a seguir un orden alfabético y comenzamos con Valentina Carrillo, joven líder del grupo de referencia de jóvenes de la ONU Chile. Este es un mecanismo de asesoramiento y apoyo al trabajo del Sistema de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible en Chile. Valentina es además fundadora y directora de la organización Jóvenes Migrantes por el Desarrollo Sostenible, que se dedica a promover la inclusión educativa y la participación social de jóvenes migrantes y refugiados. Bueno, Valentina, toda la juventud que rebosa es igual a su motivación y compromiso con la participación de los jóvenes y la representación de la población migrante. Más adelante nos va a contar un poco más del proyecto, de la labor que desarrollan dentro de este grupo de referencia y bueno, de su experiencia, por supuesto. Seguimos con Franco de Ledone, investigador y divulgador sobre democracia y autoritarismo. Él es colaborador de diálogo político de la Fundación Konrad Adenauer. Franco participa en diferentes proyectos utilizando recursos audiovisuales para comprender las amenazas contemporáneas a la democracia, pero también para promover los derechos humanos y la ciudadanía democrática. Entre sus proyectos más destacados están los podcasts Bajo la Lupa, Epidemia Ultra, que justo va a sacar un libro este mes. Bueno, son, digamos, espacios donde se analizan los desafíos de la democracia y se pretende también entender, ¿no? Cómo las lógicas que siguen estos movimientos de ultraderecha a nivel internacional. Actualmente Franco está desarrollando un trabajo con la Organización de Estados Iberoamericanos en un proyecto sobre educación en igualdad denominado Contando con Ellas, que él también nos hará referencia más adelante. Seguimos con Francisco Leitao Freitas. Francisco es impulsor del proyecto RAP, Resocialización, Autonomía, Protagonismo. Este es un proyecto que ganó una mención honorífica en la última edición del Premio Iberoamericano de Educación en Derechos Humanos, Óscar Arnulfo Romero, que otorga la Organización de Estados Iberoamericanos. Bueno, y es un proyecto que ya lo comentará Francisco. Trabajan a través de la música y la poesía, la promoción de valores de cultura de paz y derechos humanos con adolescentes que cumplen medidas socioeducativas de privación de libertad. Francisco además es profesor de historia, educador, mediador social, productor cultural, cuenta con muchos reconocimientos de todos sus proyectos y es además embajador de la Fundación Barqui en Brasil. Y finalmente, creo que ya está conectada Marcela Ruiz, que teníamos algún problema con la conexión. Marcela Ruiz Botero es embajadora del programa Escuela Plus, un proyecto de educación audiovisual perteneciente a la Fundación Norma y Leo Wertheim, responsable del área de sostenibilidad de DirecTV Latinoamérica. Marcela es docente, es investigadora,
Actualmente está haciendo un doctorado en la Universidad Metropolitana de Educación y Ciencia y Tecnología en Panamá. Y Marcela se ha caracterizado por llevar a cabo proyectos en donde implementa estrategias pedagógicas innovadoras con énfasis en el aprendizaje significativo, la alfabetización científica y el uso pedagógico de la tecnología. El proyecto en donde está, pues un proyecto bastante interesante y que nos permite también integrar en esta visión que queremos dar de la educación no formal en la región, la participación también de las empresas, ¿no? En este ámbito. Y bueno, ya sin extenderme más, me gustaría plantear la primera pregunta. Básicamente lo que nos gustaría comenzar es hablar sobre los proyectos que cada uno desarrolla en sus respectivos países o regiones. Eh, Hablar de los proyectos, de qué manera promueven la participación, la convivencia, el pensamiento crítico desde la educación no formal, ¿no? Para ello les vamos a dar a cada uno de ellos 3 minutitos para que nos hablen tanto del proyecto como su experiencia. Y si les parece, vamos a comenzar por el orden de presentación. Les cedo la palabra a Valentina Carrillo, del líder del grupo de referencia de jóvenes de ONU Chile. Gracias, Valentina, por tu presencia. No, gracias a ustedes. Hola a todas y todos los que están ahí conectados. Primero agradecer la invitación a participar acá en este espacio como parte del grupo de referencia. Mi nombre es Valentina, como lo mencionabas, y importante explicar por qué formo parte del grupo de referencia. Em, Mi participación dentro del grupo se debe principalmente al trabajo que yo he venido haciendo desde la Fundación Jóvenes Migrantes por el Desarrollo Sostenible, desde donde promovemos la inclusión de esta comunidad en espacios particularmente educativos y de participación y activación social. En ese sentido, en un ejercicio democrático, la Agencia de Naciones Unidas en Chile identificó a diversos líderes que representaran a personas o colectivos eh, que suelen dejarse atrás, como se les dice. Y en ese sentido, yo formo parte del grupo, en tanto mi liderazgo con la organización. Sin embargo, me voy a enfocar acá en el grupo de jóvenes. Esto es una iniciativa que surge a partir de la necesidad del sistema de Naciones Unidas de trabajar en la agenda de juventudes que se llama Youth 2030, y en el fondo se crea este grupo como un mecanismo de asesoramiento para el sistema de Naciones Unidas en su trabajo con juventudes. En ese sentido, si tú me preguntas cómo contribuye este grupo de referencia a la educación en valores democráticos, en derechos humanos, pensamiento crítico, yo diría 3 cosas. Parto diciendo que la propia creación del grupo es un espacio donde se ejercita la práctica consciente de los valores democráticos y se reconoce a las juventudes como protagonistas de estos cambios que se quieren ver. En el fondo, la frase es, nadie conoce mejor los desafíos de las juventudes que las propias juventudes. Y en ese sentido, nosotros traemos al grupo la visión y la experiencia de ser jóvenes y de cómo vemos el mundo y de cómo lo estamos entendiendo para que el trabajo de Naciones Unidas pueda ir en consonancia con eso. En segundo lugar, la co-construcción de la agenda de este grupo de manera colaborativa, es decir, desde el día uno, desde los términos de referencia, se construyó toda la agenda en conjunto con nosotros. Nosotros somos de todo menos actores pasivos en este grupo. Y en este sentido, la validación de cada uno de los acuerdos, la apertura que ellos tienen a las propuestas que nosotros traemos al grupo y la noción que siempre prima de que no somos receptores de información que ellos nos traen, sino voces que tienen ideas que poner en marcha y que son valiosas. Y solo para darles algún ejemplo concreto de, ok, ¿qué ha hecho este grupo? Que suena muy bonito, pero ¿cómo son las acciones concretas?
La que yo más recojo, porque creo que ha sido de verdad algo de lo que además he aprendido mucho en términos de democracia, pensamiento crítico, convivencia con el otro, es el último proyecto que tuvimos, que fue el ciclo de digitales, el futuro que queremos las juventudes, que fue una iniciativa tremenda, donde a través de un diálogo manejado por inteligencia artificial se pudo articular a jóvenes de distintos municipios, estados, distintas partes a lo largo de Chile, y todo esto iba siendo sistematizado por esta IA. En el fondo, nosotros participamos de este proyecto como champions, teniendo reuniones con las contrapartes, siendo la cara visible de este proyecto para que las juventudes se sintieran llamados a participar. Y no me quiero extender tanto, pero bueno, nosotros participamos en todo el esqueleto de este proyecto, las preguntas que iban a aparecer en el chat y aprendimos un montón. Y en este sentido, el grupo es un espacio bidireccional donde nosotros traemos esas experiencias y esas visiones, pero también aprendemos un montón de cómo se trabajan estos organismos, de cómo se realizan los proyectos, de cómo se organiza una estrategia de trabajo de esta magnitud con 17 jóvenes líderes, cada uno de Mm. distintas temáticas, cómo llegamos a acuerdos. Ha sido un espacio de educación en democracia, en cooperación, en solidaridad, en respeto. Entonces, en ese sentido, por ahí les dejo tres Mm. cositas. Eh, Muy interesante, Valentina, muy interesante. Además, has mencionado cuestiones tan relevantes como la importancia de crear espacios de intercambio, ¿no? Pero sobre todo que se dé un componente de participación activa, ¿no? No solo en el diálogo, sino en todo el proceso del que deviene y al que va, ¿no? Muchísimas gracias, Valentina. Ahora le voy a dar la palabra a Franco. Franco tiene esta experiencia maravillosa de también utilizar herramientas, ¿no? Y la tecnología para impactar y para incidir en este ámbito. Y te vuelvo a preguntar, Franco, te planteo la misma pregunta. ¿Cómo contribuyes desde tu rol, ¿no? de difusor, de divulgador, en todos esos proyectos que participas a la promoción de la defensa, ¿no? de los derechos humanos, pero también de la construcción de una ciudadanía democrática? Bueno, muchas gracias, antes que nada. Estoy muy contento de estar acá. Gracias por invitarme, gracias a a la OEI, también a la agencia, a la ESID, por hacerlo posible, y obviamente a Lina, a Alejandra y sobre todo a Irune, que déjeme decir algo más personal. Hace exactamente un año estaba en Madrid visitando las oficinas de la OEI por primera vez. Así que bueno, esto es una especie de cumpleaños, digamos, para mí. Así que bueno, en líneas generales y para no hacerlo, para tratar de hacerlo lo más concreto posible, yo me dedico desde hace muchos años a la comunicación política para fortalecer la democracia. Y de ahí se deriva todo el resto de los valores, derechos humanos, diálogo, participación, etcétera, etcétera. Con lo cual, mi trabajo, mi día a día es ese. ¿Y cómo lo pongo en papel? Como decía antes Valentina, ¿no? ¿Qué hacemos con eso? Bueno, lo que yo hago en particular es apelar a la divulgación. Y eso se combina estrechamente con el otro elemento que mencionábamos que tiene que ver con esta reunión de hoy, y es la educación no formal. Es decir, tratar de transmitir por mecanismos, digamos, no los clásicos de la educación, que existe en cada lugar del mundo, tratar de transmitir a diferentes audiencias, desde chicos, adolescentes hasta mayores, qué podemos hacer para tener una democracia mejor. Y para ilustrarlo, tal vez puedo mencionar el primer proyecto en el que trabajo. Voy a decir dos o tres, tal vez alguno se me escape y lo tenga que decir más tarde. Pero en principio, uno de los que mencionabas vos, Lina, cuando me presentabas, es el de Diálogo Político. Diálogo Político es un programa dentro de la Fundación Konrad Adenauer, que es una fundación política alemana. Y muy brevemente, para que se ubiquen, en Alemania existen diferentes fundaciones políticas. Esas fundaciones trabajan para justamente también fortalecer la democracia y los valores detrás de ella. Tiene que ver con uno de los elementos fundamentales de la Constitución alemana o de la ley fundamental, que es la dignidad humana es intocable.
y la forma de lograr que la dignidad humana sea intocable es tener una democracia más fuerte y que no se vuelva a repetir los horrores del pasado. Esas fundaciones políticas funcionan en relación a ese elemento, y lo que yo hago en diálogo político es trabajar o colaborar para fortalecer partidos políticos, instituciones democráticas, información sobre cómo funciona la democracia, cómo funcionan los partidos, etc. Y esto lo ejecuto a través de, y ahí vuelvo a lo que decía Lina, en particular en la producción de podcasts, por un lado. Uno es el podcast Bajo la Lupa, donde trabajamos estos temas que acabo de mencionar, y a través también de la formación en particular en el caso de diálogo político, de cómo hacer podcast, ¿no? Hacemos un taller para tratar de darle a líderes políticos o a personas que les interese divulgar sobre democracia las herramientas para poder tener su propia voz, además de las voces que ya existen en la democracia, ¿no? Que sería los derechos políticos de votar y ser votado. Y para no extenderme mucho, muy brevemente, vivo en Alemania, no sé si lo dije al principio, pero trabajo con una fundación alemana que coopera con todo el mundo hispanohablante en relación a también educación política no formal, o educación no formal, mejor dicho. Y en ese proyecto incluye el proyecto Epidemia Ultra, que es algo que mencionaban hace un rato, que tiene que ver con transmitir lo que sucede con el autoritarismo alrededor del mundo, tratar de entenderlo y ver qué podemos hacer frente a eso. Y por otra parte, y con esto cierro, el proyecto con el que estamos trabajando junto a la Organización de Estados Iberoamericanos, que es Contando con Ellas, que es un proyecto que se inició hace ya varios meses y trabaja, o lo que buscamos con esos podcasts es transmitir de forma narrativa los aportes que han realizado mujeres extraordinarias a lo largo de la historia. Tiene una serie muy relacionada con el tema de los derechos humanos, por eso también lo traigo aquí a colación, donde tratamos de contar, además de que muchas mujeres han quedado por la historia relegadas porque no se las consideraba importante su aporte y demás cuestiones, además de mostrar eso que hicieron, que fue muy importante, también mostrar esos aportes desde el punto de vista del contenido, pero no hacerlo como una entrada de Wikipedia, donde lo dice todo, sino hacerlo de una manera un poco más atractiva, con una historia detrás, con actores, con actrices, y la verdad que es un proyecto del que podemos estar orgullosos. Y ahora mismo con la Organización de Estados Iberoamericanos estamos llevando eso a las aulas. Así que bueno, con eso cierro. Espero no haberme excedido mucho, Lina. Vos Estuvo sabés que perfecto. trabajo de hacer podcast, entonces tengo que hablar mucho. Total, no, pero también sabes manejarte en los tiempos, o sea, mil gracias. Nada, rescatar sobre todo en tu trabajo el explorar, ¿no? Nuevas vías para tener impacto en ese debate público que hoy en día es el ámbito, ¿no? Donde se están cuestionando también muchos de esos principios que sustentan todo el marco de derechos humanos y que creíamos incuestionable, inamovible, pero vemos que es algo en lo que tenemos que trabajar día a día. Bueno, ahora voy a cederle la palabra a Francisco Leitao de un proyecto maravilloso, Proyecto RAF, que te doy la palabra, Francisco. Creo que eres la persona más indicada para exponerlo con esa motivación y esa pasión que siempre transmites. Muchas gracias. Então, primeiramente, boa tarde a todas e todos. Queria cumprimentar aí a Lina, que está mediando esse debate, cumprimentar meus colegas Valentina, Franco, Marcela e toda a organização, né? Agradecer aí pela oportunidade. Então, sou professor de História, trabalho no Núcleo de Ensino da Unidade de Internação de Santa Maria, com jovens entre 12 e 21 anos de idade incompletos que estão privados de liberdade. E o projeto RAP, né, Ressocialização, Autonomia e Protagonismo, ele é em alusão ao gênero musical rap, e a gente utiliza a linguagem poética do rap como ferramenta de diálogo com esses jovens e de transformação de trajetórias de vidas, né? O projeto ele já tem 10 anos de caminhada, inclusive 3 minutos é muito pouco para a gente falar de 10 anos de estrada, mas vamos tentar usar o poder de síntese aqui, né? O projeto ele surge justamente com o intuito de democratizar as relações num espaço de muito sofrimento, de muita dor e de muito silenciamento. Quando eu falo silenciamento, não é só silenciamento das vozes, é silenciamento dos corpos também.
porque é mão para trás, cabeça baixa o tempo todo, né? Até para eles se expressarem oralmente, os internos eles precisam pedir autorização. Então, é um espaço de muita dor, de muito sofrimento, que carrega muito da cultura prisional, de uma cultura punitiva, e que a gente, por meio desse casamento de educação e cultura, a gente tenta romper um pouco com essa cultura prisional, punitivista, e introduzir um pouco de uma cultura libertária, de uma cultura emancipadora. Eu costumo reproduzir uma frase de uma atriz brasileira chamada Fernanda Montenegro, que ela diz que educação sem cultura é esqueleto sem musculatura. E o que a gente tenta fazer por meio do Projeto REP é dar uma musculatura ao fazer pedagógico da Unidade de Internação de Santa Maria. O projeto ele surge a partir de uma percepção nas minhas aulas de história, que os jovens que lá estavam não se viam nas histórias contadas nos livros didáticos, mas eles se viam nas histórias narradas nas letras de rap. Então, eu costumo dizer que não fui eu que escolhi o rap como ferramenta pedagógica. Eu fui o camarada que teve a sensibilidade, conforme diria o nosso saudoso Paulo Freire, que os nossos educandos eles não são copos vazios, eles carregam letramentos com eles e com elas que muitas vezes nós educadores não carregamos. E lá, 90% dos jovens se autodeclaram negros e negras. Praticamente 100% são das regiões periféricas do Distrito Federal em torno, né? Onde a cultura de rua, a cultura urbana, a cultura hip hop faz parte da vida deles, né? Então eles carregam essa potência com eles da cultura hip hop, do rap, e o que eu fiz foi simplesmente oportunizar com que essa potência que eles carregam com eles e com elas fossem ainda mais amplificados, né? Então, daí surgiu o projeto, que tem 10 anos de caminhada, e que eu vou deixar aqui no chat daqui a pouco os contatos do projeto, o mini documentário eu vi que já compartilharam ali, para vocês entenderem como isso funciona na prática. Exactamente, hemos dejado en el chat de esta sesión un breve video del proyecto RAP, donde pueden encontrar más información. Muchas gracias, Francisco. Vamos a seguir con Marcela Ruiz Botero, embajadora del programa Escuelas Plus de la Fundación Norma y Leo Werting. Marcela, gracias por acompañarnos y te vuelvo a repetir la pregunta. ¿De qué manera promueve Escuela Plus la participación, la convivencia, el pensamiento crítico y bueno, todo de lo que estamos hablando, ¿no? La promoción de los valores democráticos y de la convivencia a través de la educación, la formación y la sensibilización? Gracias. Bueno, muy buenas tardes para ustedes, buenos días para mí. Ya todavía estamos de día, son las 11 de la mañana acá en Cali, Colombia. Gracias por esta gran oportunidad. Con respecto al manejo que le hacemos de esos valores democráticos y los derechos humanos en el ámbito pedagógico educativo, desde mi labor como docente, tendríamos que hablar acerca de los proyectos audiovisuales en el aula. Ellos son una herramienta pedagógica de mucho valor para lo que es la formación integral de los estudiantes. Más allá del carácter tecnológico, comunicativo, los recursos audiovisuales se convierten en un medio para educar en valores democráticos y en el respeto a los derechos humanos. Y ahí fortalecemos lo que es la convivencia, el pensamiento crítico y la sensibilidad social. Digamos, cuando los docentes utilizamos este tipo de lenguaje audiovisual con un propósito educativo, estamos abriendo espacios para que ellos expresen, reflexionen y construyan colectivamente significados sobre su realidad, sobre lo que está pasando hoy en día. Con las redes sociales, con el manejo de correos electrónicos, bueno, de todo lo que se está manejando a nivel tecnológico. ¿A través de qué lo podemos hacer en el aula? Como lo decía nuestro compañero Franco, de podcast. Los podcasts hoy en día los estudiantes lo manejan a la perfección, hasta mucho mejor que nosotros los maestros. También lo que son las entrevistas y a través de todo ese proyecto hacer en campañas escolares. Digamos que ahí pueden abordar los chicos temáticas como lo que es la igualdad, la inclusión, la justicia, la participación ciudadana y el respeto por la diversidad, que hoy en día pues es muy importante porque estamos viviendo aquí en Colombia lo que es la inclusión, donde recibimos niños
con capacidades excepcionales o digamos con algún problema de discapacidad. Estos proyectos que desarrollamos promueven valores esenciales a esa democracia, como lo que es el respeto, la tolerancia y la libertad de expresión y participación activa en los estudiantes. Este tipo de cosas hace que los estudiantes deban dialogar, tomar decisiones, hacer conjeturas, distribuir responsabilidades y a raíz de todo eso resolver conflictos, que ellos sepan afrontar y poder resolver un conflicto si lo tienen enfrente. Digamos que también ese tipo de recurso audiovisual permite desarrollar lo que es la empatía y la solidaridad en el aula. Al presentar situaciones cotidianas o problemáticas sociales, los estudiantes pueden ponerse en el lugar del otro, qué le está pasando al otro, por qué está pasando por eso, qué lo llevó a tener ese tipo de situación y crear, digamos, en el ámbito del aula, una sensibilización hacia el problema con el otro. Y ahí es donde los derechos humanos hacen gran parte y muy importante que ellos conozcan a qué tienen derechos, pero también se den cuenta que tienen deberes. Y también trabajan con, perdona Rosa, también trabajan con padres, ¿no? En la Escuela Plus. También hacemos escuela de padres y trabajamos con ellos con respecto al manejo de la crianza, por ejemplo. Hoy no tenemos una cultura digital caracterizada en nuestros hogares porque es algo muy nuevo. ¿Cómo aprendo a mi hijo a manejar las redes sociales? ¿Para qué son muy importantes y se utilizan demasiado? Tienen mucha comunicación con todo el mundo, pero ¿cómo puedo aprovechar eso para que sea productivo en la vida de mis estudiantes y cómo los papás pueden adquirir esa responsabilidad en casa? Esas son muchas de las problemáticas que nos llegan en las escuelas. Digamos que como docente hemos como comprobado que los proyectos audiovisuales o tecnológicos fortalecen ese liderazgo estudiantil y esa responsabilidad social en ellos. Entonces, generando eso como maestros, podemos liderar y crear líderes en el aula. Es como lo que hacemos y más hacia el respeto hacia el otro. Es como lo que deseo contribuir hoy desde mi punto pedagógico. Muy, muy interesante y además, como decíamos, es muy interesante también la unión, ¿no? de sectores en este proyecto de Escuela Plus. Muy importante que tanto las empresas, las fundaciones se articulen, ¿no? Que creo que ese es uno de los retos de la educación no formal. Y bueno, y un campo muy vasto para la cooperación. Muchas gracias, Marcela. Vamos a seguir con este diálogo y en esta parte nos gustaría reflexionar un poco acerca de las dificultades que se enfrentan a la hora de desarrollar proyectos de educación no formal, ¿no? Todos sabemos que pues, al final hay cuestiones como los recursos, el tiempo que requiere, la dedicación, las dificultades, ¿no? de darle sostenibilidad muchas veces a esos proyectos, pues es un hecho. Y bueno, nos gustaría un poco reflexionar en torno a esos proyectos, cuáles han sido esas dificultades que se han encontrado, pero también los aprendizajes, ¿no? Las estrategias que han podido desarrollar para sortearlos y para digamos, dotar de mayor capacidad de incidencia, ¿no? en esos proyectos. Así que, bueno, voy a invitar a Francisco a responder esta pregunta y a compartir con nosotros su experiencia. Eu primeiro? Então, vamos lá. Então, falar sobre as dificuldades do projeto. Primeiro, o próprio ambiente onde o projeto é executado, né? No espaço de privação de liberdade, tudo é mais complexo de você realizar qualquer atividade. E imagine só, eu falei um pouco sobre a cultura desse espaço, né? Que ainda carrega muito da cultura policialesca, de uma cultura de repressão, né? De uma cultura punitiva. Romper com essa cultura não é fácil, é um trabalho de conquista diário, né? E o projeto ele tem 10 anos de caminhada e a gente vem nesse trabalho de formiguinha conquistando mentes e corações.
né? Muita gente que antes, lá no início, quando o projeto estava começando, olhavam com a gente com uma certa desconfiança, hoje se tornaram entusiastas do projeto. Então, a gente vem conseguindo, né, melhorar o ambiente, melhorar as relações dentro desse contexto, que é um contexto de muito sofrimento, né? Mas não foi nada fácil. Nessa caminhada, a gente sofreu desde boicote até mesmo perseguição. Então, assim, nossas atividades culturais, quando a gente ia desenvolver, que a gente tem um calendário muito intenso cultural lá dentro. A gente tem sarau, a gente tem zona de poesia, a gente tem cine debate, a gente tem roda de conversa, né? Muitas vezes a gente preparava uma atividade dessa e simplesmente os agentes socioeducativos, que é como se fossem as forças de segurança lá dentro, eles não retiravam os meninos para participar da atividade, nitidamente boicotando a atividade, né? Então, você levar o rap, que no imaginário social ele ainda é visto como som de bandido, para um espaço de privação de liberdade, não é nada fácil, né? Então, a gente sofreu bastante, mas, como eu disse, nesse trabalho de conquista, né? Hoje, quem antes torcia o nariz para a gente, hoje quer sair na foto também, né? Porque vê que o projeto, de fato, é um sucesso e que vem conseguindo transformar trajetórias de vidas e que está expandindo sua atuação, inclusive, para além dos muros da unidade de internação, porque a gente tem um trabalho de acompanhamento de egresso, então o jovem, quando ele termina de cumprir a medida socioeducativa, a gente continua acompanhando ele aqui fora para que ele não volte a reincidir no ato infracional, inserindo esses jovens num ciclo virtuoso da arte, da cultura, da economia criativa e rompendo com o círculo vicioso da vida infracional. Muchas gracias, Francisco. Sí, creo que uno de los retos, ¿no?, más grandes que hay en toda en este ámbito es el trabajar ese cambio cultural. Estamos hablando de principios, de valores, y bueno, en contextos muy, muy específicos y muy particulares como en el que tú trabajas. Ahora voy a darle la palabra a Marcela Ruiz. Marcela, un poco resaltar los aprendizajes que has tenido a lo largo de tu trayectoria y en el marco del programa Escuela Plus. Muchas gracias. Bueno, sí. Una de las dificultades, ya que son proyectos audiovisuales que se manejan, digamos, dentro del ámbito educativo, son los recursos efectivamente. Cuando una escuela no está bien dotada de recursos tecnológicos, cuando no tenemos una red estable, entonces se presentan este tipo de dificultades pues, para poder desarrollar este tipo de proyectos en el aula. Sin embargo, contamos con el programa Escuela Plus. Digamos, yo estoy en una escuela rural, donde pues el internet es muy inestable, no lo tenemos. Ellos nos han dotado de un televisor, de un deco, en donde nosotros nos podemos conectar a nivel satelital o a través del video BIM que tengamos en la institución y poder desarrollar estas propuestas audiovisuales en el aula. Durante este año lectivo estoy con primera infancia, que es grado primero acá en Colombia, niños de 6 a 8 años, donde están en ese proceso de lectura, de aprender a leer, de escritura, de la comprensión, de los números. Entonces me he apoyado en Escuela Plus con un programa que se llama A mí también me pasa. Son 10 videos de 1 minuto en donde los niños pueden ver de una manera corta que a los demás también les pasan cosas, que no solamente son ellos, que no están solos. Entonces están como de las burlas no me río, está una. Aprendo a que si algo le pasa a alguien, se cae en la silla, en vez de burlarme, pues me levanto, lo ayudo. Ser como soy, entonces aceptarme como soy, y si me quiero ver mejor, entonces sentirme mejor, verme mejor vestido o arreglado, peinado. Entonces, todas estas cosas las he venido trabajando durante este año lectivo y me han creado una fortaleza. ¿Por qué? Porque dentro del aula este año llega un niño con síndrome de Down a mi aula, en donde debo hacer una inclusión, pero es un niño bastante difícil que me creó un reto muy importante como docente, porque es un síndrome de Down muy fuerte, en donde el niño no te habla, tiene poca capacidad de la norma, entonces trae mucho conflicto en el aula. Ahí es donde entra este programa de Escuela Plus, en donde
aprendemos a ser tolerantes y a enseñarle a ese niño con esa discapacidad a que puede generar un ambiente agradable en el aula, a, tenerlo de las normas, a poder convivir con ellos, porque pues al principio era un poco agresivo, golpeaba a los compañeros, ahora no, ahora se integra, juegan en el descanso, lo podemos integrar en las actividades académicas, porque pues él académicamente no tiene la capacidad cognitiva pues para aprender a leer y a escribir, pero sí está en esa etapa de poder socializar y de aprender que dentro de un espacio hay unas normas y que se pueden cumplir. Entonces, dentro de todo ese marco, Escuela Plus ha sido un gran apoyo, porque pues no es solamente esos 10 videos, sino muchas cosas más que engloban. Claro, muchas herramientas. Con sus videos interactivos, con sus fichas pedagógicas, nos dan un gran apoyo en el aula. Hace alrededor de 2 años, 3 años más o menos, llevo trabajando con Escuela Plus junto con mi otro compañero par. Hicimos un proyecto muy interesante acerca de lo que fue el manejo del plástico a través de los videos educativos que ellos dan. Entonces, sí hay dificultades, pero también tenemos herramientas como maestros para poder fortalecer esos derechos humanos en los niños. Y desde la primera infancia me parece muy agradable porque estamos desde ese semillero para que sea un niño líder, un niño positivo para nuestra comunidad y sociedad. Sí, en cierto sentido también es manejar, ¿no? Ir desde lo individual, pero que va a lo colectivo, ¿no? Va a tener un impacto y una resonancia en lo colectivo. Bueno, muchas gracias, Marcela. Doy la palabra a Franco. Ahí está. A ver, esa pregunta es buenísima porque te obliga a reflexionar y como decías vos, ¿no? Tal vez se aprende incluso más, me refiero a la gente ahora que está conectada, un montón de gente, gracias por estar ahí, de eso, ¿no? De esas dificultades, de los pasos en falso y demás. A ver, yo mencioné muchos proyectos, entonces me cuesta un poco tal vez encontrar algunos denominadores comunes, pero sí se me ocurrió en algunos. A ver, en primer lugar, estos son todos proyectos que tienen que ver con la divulgación, la comunicación. Entonces, lo primero que cuesta es salir de la posición narcisista, de decir, bueno, esto es lo que le importa a la gente y lo voy a contar así, y pensar en el otro. Tratar de ponerse en el lugar del otro y pensar, bueno, este es mi público objetivo, este es el público que estoy intentando darle herramientas, información, lo que sea, desde ese punto democrático y demás que hablamos al principio. ¿Cómo puedo hacer para que eso llegue eficientemente, ¿no? Y no se trate solamente de contar lo que a mí me interesa? Obviamente ahí tiene que haber un punto común, porque si no me interesa para nada, bueno, obviamente cuesta mucho más o no lo haría ni siquiera. Pero creo que ahí es la clave y lo relaciono un poco con esto que decía Marcela, ¿no? De entender al sujeto, al que está del otro lado. En el caso de ella, bueno, en la clase en sí y en el mío tal vez más abstracto, ¿no? Que sería como una audiencia que está del otro lado del podcast o del otro lado de participando en un taller o como sea. ¿Cómo está escuchando? ¿Qué lenguaje está usando? ¿Qué tipo de comunicación tengo que establecer para que ahí se genere algo que vaya un poco más allá de simplemente escuchar a alguien diciéndome qué importante que es la democracia o por qué los derechos humanos hay que defenderlos? Creo que ahí, digamos, estamos en la fase de lo que sería concebir la herramienta, ¿no? O el producto que después vas a sacar adelante. Pero también en la ejecución, y ahí también vuelvo tal vez a lo que se decía antes, está claro que los recursos también son un desafío, ¿no? El financiamiento, porque estamos hablando de temas que para todos son súper importantes, pero hay que ver si venden, ¿no? Y si no venden, ¿quién quiere apoyar eso para que siga adelante? Entonces, ahí hay que ser inteligente, astuto, darle la vuelta, digamos, a la situación y ver de cómo podés lograr encontrar gente a la que le pueda interesar o organizaciones a las que le pueda interesar el proyecto que al mismo tiempo te ayuden a articular una ingeniería para que eso funcione. Hay cosas que funcionan con puro voluntariado y son súper loables y me encantan y en general funcionan súper bien desde esa motivación, pero hay otras que demandan también un movimiento de recursos, ¿no? Por el mero hecho de necesitar equipos, traslados, lo que sea.
Entonces ahí también hay una dificultad para este tipo de proyectos y creo que la clave está en, por un lado, seguir luchando, tratar de tener esa constancia y estar motivados, pero también, a riesgo de sonar un poco, si se quiere, entre comillas, empresario, hacer un plan, ¿no? Hacer un plan de a dónde quiero llegar y en qué momento quiero llegar a esos objetivos. Porque el objetivo final, la misión, digamos, está genial y es importante para tener un norte. Pero lo que yo he aprendido de estos proyectos y de muchos otros que han fracasado, que están ahí en el cementerio de las ideas, es que si uno puede deconstruir el proceso y armarlo en metas más pequeñas que vayan avanzando paso a paso, en general se hace bastante más sencillo desde desde ese punto de vista. Muchas gracias, Franco. Y la importancia, ¿no? De también tener, al final es ser estratégico un poco, ¿no? Y moverse en ese ecosistema de actores que hay en torno a a la financiación, que al final es imprescindible para desarrollar estas iniciativas. Y bueno, cerramos con Valentina, quien abrió, así que un poco, Valentina, lo mismo. Aprendizajes, Sí. estrategias, dificultades, retos que identifiques en en tu Mm, labor. sí. Comienzo con las dificultades. Yo creo que la dificultad número uno y que la hemos tenido muy identificada es la participación. O sea, el gran desafío que nosotros vemos y que le hemos estado dando vueltas, 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 es cómo transformamos declaraciones de interés en participación efectiva, en compromiso, en asistir a reuniones, en hacer el trabajo, hacer la pega, como se dice en Chile. Em, Porque si nos juntamos siempre los mismos, van a quedar sillas vacías y uno no puede, en el fondo, hablar o representar a ciertos grupos que tienen sus propias dificultades, no se puede hablar por los demás. Entonces, en ese sentido, la participación ha sido uno de los retos más grandes. En ese sentido, yo creo que el grupo de referencia, y bueno, también jóvenes migrantes, el brillo que tiene es que son los propios jóvenes los que motivan la participación de sus pares. Es decir, los... Voy a hablar de juventudes porque es de donde trabajamos nosotros, pero no es, para los jóvenes no es igual que les hable una persona en corbata que representa una institución eh, gigante con la cual no se sienten cercanos o que a veces ni siquiera conocen, a que les hable un par en sus mismos tal vez códigos. Mm, Se entiende, como yo creo que va más en temas generacionales. Entonces, el que sean jóvenes o seamos jóvenes los que promueven esta defensa de la democracia, de la importancia de tener pensamiento crítico, de informarse de lo que está pasando y de las consecuencias que pueden traer ciertas situaciones y ciertas circunstancias a nivel político, social, económico, es algo pues, que tiene todo el mérito del mundo a mi entender y es como lo he vivido yo. Y las estrategias bueno, esto sería el aprendizaje, la juventud o los jóvenes como puente entre la sociedad y a la gente a la que queremos llegar y las instituciones. Y luego, en las estrategias, desde el grupo se han planteado pues, estrategias de innovación que, al menos en lo personal y lo que he compartido yo con los demás integrantes, no se había, nadie tenía una experiencia haciendo algo así. Entonces, ¿cuáles nuevas formas de participación? Esto de utilizar una herramienta de inteligencia artificial para hacer que los jóvenes dentro de todo un territorio puedan hablar simultáneamente de temas que les competen. Entonces, eh, estamos en un momento, creo yo, donde estamos validando si esas metodologías también funcionan en el tema de darle la vuelta de la participación, quiénes vinieron, quiénes se conectaron, tal. Y ahí se crea algo una especie de círculo que se va retroalimentando, que es esta estrategia de innovación, el llamado de jóvenes a sus pares a participar y bueno, la participación, ese vacío, digamos, es lo que se trata de llenar. Y pongo un ejemplo muy concreto y muy rápido. Por ejemplo, en Chile, una persona joven, migrante,
que vive en la exclusión social, que no tiene, que está en situación irregular, que sus papás tienen tal vez dos, tres trabajos. Créeme que la verdad no están pensando mucho en estos temas, no están pensando mucho en el tema de la democracia, o sea, están pensando en sobrevivir nada más. Entonces, cuando yo les bajo la información, y lo digo con mucha emoción porque fue así, les bajo la información de, ok chicos, estamos organizados, se va a venir algo súper chévere, algo grande, conéctense, este es el link, y se fueron montando toda una estrategia de comunicación para eso. O sea, ver cómo desde el grupo decían, vale, no sé, ya estoy conectado, voy saliendo de la universidad, tal, y son chicos que, a los que nunca se les había preguntado qué opinan sobre el futuro de Chile, porque no son de este país, pero sin embargo forman parte de la sociedad. Entonces, la herramienta permitió eso, porque no te pedía ningún tipo de root ni de DNI para ingresar y formar parte. Entonces, eso para no extenderme más. Muchas gracias, Valentina. Muy interesantes y muy valiosos todos los aportes. Bueno, ya vamos a abrir la ronda de preguntas del público. Tenemos en el chat una pregunta que la plantea Laura. Laura pregunta, ¿qué estrategias pedagógicas son más efectivas para trabajar con población joven? Creo que todos los proyectos tienen ese componente de juventud y también creo que es que refleja muy bien lo que hay, ¿no? Al final la importancia de este colectivo y que hoy en día también hablamos mucho de de los jóvenes, también por ese replanteamiento de ciertos valores, ¿no? Que se están recogiendo a través de encuestas y demás. Así que bueno, les dejo el micrófono a nuestros panelistas. El que quiera participar, por favor, que levante la mano. Franco o Valentina o Francisco o Rosa. A ver. Francisco. Não alcanço a ver el chat. Então, respondendo à pergunta da Laura, eu não tenho uma fórmula pronta, né? Eu acho que talvez mais importante do que a ferramenta em si seria a linguagem. Nós, educadores, muitas vezes, a gente tem o vício de achar que o que é significativo para a gente é significativo para os nossos estudantes. E em 99,9% das vezes, não é. Então, a gente tem que, primeiro, escutar. O que é significativo para eles? O que faz sentido para eles, né? No meu contexto específico da privação de liberdade, o que fazia sentido para eles, o que eles se conectavam, é o rap. Mas em outros contextos, em outras realidades, podem ser outras coisas, né? Então, acho que não existe uma fórmula pronta para isso, né? Mas eu acho que o passo fundamental é a gente realmente democratizar de fato as relações para escutar esses jovens, para que esses jovens possam falar por eles, e não a gente tentar adivinhar o que é significativo para eles, mas que eles possam falar para a gente o que faz sentido para eles, o que é significativo, porque eles vão apontar o caminho, eles apontam o caminho. É só a gente ter essa humildade de descer do pedestal e escutar eles, que eles apontam o caminho. Un poco en la línea que hablaba Valentina, ¿no? Al final que no tengan un rol pasivo, sino un rol muy activo. Lina, apenas te escucho. Hola, ¿me están escuchando? Vale, gracias. Tenía también la palabra, la mano levantada, Franco. A ver, sí, coincido con Francisco, ¿no? No hay una receta y el que la tenga que la mande y que ahí la vendemos y nos hacemos todos ricos. ¿Cómo comunicar con los jóvenes? No, solamente dos cositas muy breves. En esta organización con la que trabajo en Berlín, tenemos un proyecto que es democracia en las escuelas en Berlín. Ahí no participo directamente, pero conozco un poco los detalles por indirecta, digamos. Y es muy interesante porque, digamos, las cuestiones básicas, un poco repitiendo lo que decía Francisco, salir de ese lugar de creer, bueno, esto es así,
sino al contrario, plantear como primera instancia, bueno, escuchemos a ver de qué estamos hablando y por qué estamos hablando de esto y por qué esto es importante o si es importante, siquiera, ¿no? Creo que ahí la clave, y también retomando algo que decía Valentina, si no recuerdo mal, eh, otros jóvenes van a comunicar mucho mejor con jóvenes que nosotros los viejos, desde arriba, ¿no? O con el saco y la corbata y demás. Creo que ahí también hay que encontrar un lenguaje común. Obviamente que no puedes dejarse todo librado a que los jóvenes hablen con jóvenes y ya, pero sí creo que hay que ser mucho más empáticos en ese sentido. Escuchar, pensar, bueno, a ver qué está pensando esa otra persona y demás. Y con respecto al otro proyecto con el que trabajo, que es el de que les contaba antes de Epidemia Ultra sobre autoritarismos en el mundo y demás, eh, para ese proyecto esto es fundamental, esta cuestión de jóvenes, y para la democracia en general, ¿no? Pero digo, en este proyecto, ¿por qué? Porque lo que vemos es que hay una tendencia fuerte en muchos países, tal vez no en todos, pero en muchos, de que los sectores jóvenes, especialmente sectores jóvenes masculinos, tienen una tendencia hacia voto a estos partidos que tal vez no están alineados con valores democráticos claros de, como hablamos ahora, derechos humanos, igualdad, democracia. Y ahí es donde, leyendo, trabajando, investigando sobre el tema, claramente vemos que hay cosas que se nos están escapando, ¿no? Que creemos que causa consecuencia y evidentemente ahí no está esa relación. No funciona tan fácil. Hay algo que no estamos trabajando de esa manera que creemos que funciona. Y me parece que ahí hay todo un espacio para explorar. Espero que Marcela, que tiene la mano levantada, nos dé las respuestas. Marcela, tienes un gran reto. Adelante. Bueno, Franco me dejó como la vara alta, pero bueno, con respecto a la pregunta de cómo llegar a los jóvenes, yo tengo experiencia desde los pequeños hasta los adultos durante estos 20 años que he trabajado en lo educativo. Y mira que hay que conocer un poco con el grupo que estoy, con los jóvenes que estoy o con las personas con las que voy a trabajar. Algo relacionado lo decía un compañero aquí en el chat, hay que conocer qué es lo que quieren, para dónde van, cuáles aspiraciones tienen. De esa forma uno trata de llegar a los jóvenes, digamos uno como maestro, para poder engancharlos y así liderar en ellos proyectos donde ellos se sientan cómodos y tener un propósito. No es solamente lo que ellos quieren, sino que nosotros como maestros crear esas herramientas para llevarlos donde nosotros queremos, pero también donde los estudiantes quieren. Hay una brecha, es, digamos, lo académico, el currículum que nos exigen como maestros en cumplir en el año escolar. Nosotros aquí tenemos las pruebas saber, que son las que le dan a los estudiantes el aval para ingresar a una universidad. Entonces tenemos que apuntar a ese conocimiento, pero también debemos de tener en cuenta qué clase de personas estamos formando como profesionales, qué ética tienen, para dónde van, cómo se van a desenvolver en la sociedad. Porque tenemos personas muy inteligentes, muy hábiles, pero poco sociables, donde no comparten eso, donde son muy yo, y esa forma hay que rescatarla en los jóvenes. La tecnología los ha subido un poco a la soledad, a estar metidos en el computador, pero entonces, ¿cómo yo como maestro los saco de esa burbuja y los llevo a ver lo que es el mundo? Entonces, conquistar a los jóvenes no es fácil, nunca ha sido fácil, porque cada uno tiene un punto de vista muy diferente, pero podemos llegar a un punto concreto donde todos quieran estar allí y participar. Es como ese llamado que se hace desde lo educativo. Estupendo. Valentina. Sí, algo cortito solamente para terminar lo que han dicho mis compañeros. Uno, en cuanto a estrategias, una creo que es importante el aprendizaje de pares, el poder estar en igualdad de que la persona a la que se esté invitando, a la que se esté llamando a participar, a reivindicar estos valores, a resignificar, sí, todo lo que hemos venido hablando respecto a la democracia, sea a través de un par y la reflexión grupal. Creo que eso ha sido una herramienta que en el grupo de referencia ha sido vital para poder llegar a acuerdos y para poder hacer acciones concretas. Gracias. Muy bien, Valentina, muchas gracias. Bueno, vamos llegando al final del diálogo.
me gustaría, por no dejar la pregunta en el tintero de una persona del público, de Viviana, que nos pregunta claves para mostrar mejor los proyectos y lograr financiación. Así que le voy a pedir a cada uno de ustedes una clave, minuto y resultado para responder a Viviana. Si quieres, comenzamos por ti, Valentina. ¿Cómo se pueden mostrar mejor? ¿Cómo puedes Bueno, transmitir mejor tu proyecto para lograr financiación y recursos? Bueno, desde el grupo, lo voy a contestar desde el grupo, a través de la estrategia que se ha utilizado de incorporar, en este caso, a las juventudes como las encargadas de difundir el proyecto y de mostrarlo y de venderlo en el fondo a las personas, pues a las partes interesadas, a las universidades, a los medios de comunicación, a los centros de estudiantes, etcétera. Ha sido la voz de nosotros la que ha salido a decir, miren, esto es importante, Buenísimo. y nuestro resultado es tanto, no sé, tantos miles de jóvenes que van a participar en esto. Claro, estupendo. Muchas gracias, Valentina. Le doy la palabra a Francisco. Então, mais uma vez, assim, depende muito de cada realidade, né? Eu vou falar do nosso caso específico aqui do Projeto REP. A gente tem conseguido captar recursos, primeiro, por meio de premiações, né? A gente já tem 30 prêmios acumulados aí nas áreas de educação e cultura, e essas premiações acabam promovendo aí um recurso, né, para dar continuidade nas ações do projeto, e também por meio de editais públicos, né? Então, a gente fica sempre de olho nos editais, estamos sempre escrevendo para os editais, para captar recursos. Então, essas são as duas grandes fontes de financiamento do projeto hoje, né? Agora, claro que, dialogando com o que a Valentina falou, acho que é importante a gente dar visibilidade para essas ações, né? Então, você ter um portfólio do seu projeto, você ter uma rede social, você ter uma identidade visual do projeto, tudo isso te ajuda, né, a dar visibilidade e, consequentemente, você ter mais chance de estar captando esses recursos, seja via premiação, seja via edital público, seja qualquer outra forma. Muchas gracias, Francisco. Bueno, van varias claves interesantes. Vamos a seguir con Marcela. Te pido concreción a la hora de responder esas claves de tu posición para eso, para mostrar mejor el proyecto y tener más posibilidades de financiación. Bueno, es que se me va un poquito la onda, claves para el desarrollo de nuestros proyectos, ¿cierto? Es sobre todo las claves para que tu proyecto se conozca y tenga más posibilidades de captar recursos, financiación, un poco a la hora de presentarlo, ¿qué consideras importante? Ok, bueno, con mi compañero nosotros estamos en una red a nivel educativo con Secretaría de Educación, o sea, vamos a mostrar nuestros proyectos, invitamos a que vengan al aula a conocerlos. Entonces, esto ha creado, digamos, la forma en que recibimos un poco de recursos, ¿sí? En este caso, digamos, a la institución ha llegado impresora 3D, que no la teníamos, por los proyectos que hemos venido realizando con STEAM. Entonces, todo eso genera una red de comunicaciones a nivel de secretaría. Estoy hablando de ciudad, ¿sí? Porque pues, a nivel internacional estamos con Escuela Plus, que nos ayuda muchísimo en este campo de conocer cuáles son nuestras experiencias, pero de esa forma, esos tics, es las redes sociales, son las que nos dan, ahorita, hoy en día, podemos hacer un podcast muy, muy fácil, nosotros con los niños, entonces poder divulgar nuestro trabajo ha sido un gran apoyo para que lleguen cosas a las instituciones educativas donde laboramos. Muchas gracias, Marcela. Y bueno, cerramos con Franco, tus claves, Franco. Bueno, primero quería decir muy brevemente muchas gracias a Mary Jane que está traduciendo y fijando
y me certifica que entiendo algo de portugués, ¿no? Así que, y gracias Francisco por las ideas, o de todos, ¿no? A ver, muy brevemente, y un poco cerrando, incluso sintetizando lo que decían los otros, ¿no? Si tenés una comunidad de tu proyecto, es decir, si ya hay gente que está ahí apoyando y moviéndose y le interesa, puede ser también una fuente de recursos, convocar a esa comunidad y decir, queremos seguir adelante, tenemos este proyecto, queremos dar un siguiente paso, nos podés apoyar de tal o cual manera. Ese es un camino. El otro camino, captar recursos, si quiere, pensando más en empresas, en organizaciones, en subsidios del Estado, de ministerios, etcétera, que en cada país existen, los premios, ¿no? Lo que decía Francisco también. Bueno, en los premios, obviamente, cumplir con lo que te piden ahí y presentarte, ¿no? Eso es un trabajo ahí de organización más que nada. Lleva su tiempo, no hay que subestimarlo. Igualmente para pedir subsidios, lleva su tiempo, hay que escribir el proyecto y sintetizarlo, ser claro y demás. Y justamente si uno va a buscar fondos, si se quiere, que no están enmarcados en este tipo de subsidios más tradicionales o más oficiales, es decir, ir a una organización o ir a una empresa y demás, ahí yo creo que hay que hacer dos cosas. Primero, previamente, entender cómo piensa y qué quiere esa organización, cómo se relaciona con nuestro objetivo y cómo podemos hacer que esa organización sienta que colaborando con nosotros, con nuestro proyecto, está también acercándose a ese objetivo. Ese es el punto uno. Y el punto dos, cuando llega la hora de presentar y decir qué queremos hacer, un poco repitiendo lo que dije antes, ser lo más concreto posible. Más allá de que hay un fin, ¿no? Queremos fortalecer la democracia, queremos defender los derechos humanos, etcétera, etcétera. Concretamente, ¿qué queremos hacer? Queremos hacer este proyecto para esta gente, en este lugar, de este tiempo y con estos recursos, ¿no? Eso es lo más fácil para que la otra parte pueda entender, ok, esto está dentro de mi alcance o no, yo te puedo ayudar hasta el punto A. De ahí en adelante tenés que seguir por tu cuenta, como sea, ¿no? Pero cuanto más concreto, más fácil es para la contraparte decidir si te puede apoyar o no. Muchas gracias, Franco. Muy útiles estos tips. Creo que a todos nos interesan, todos nos movemos en este ámbito. Quiero cerrar esta parte para darle paso a Sergio para hacer el cierre con unas breves conclusiones, con dos ideas fundamentales, retomando un poco lo que Irune comenta en el chat. Al final, lo que hemos podido ver es que, bueno, todas estas iniciativas buscan contribuir de alguna forma, ¿no? a reforzar, a fortalecer la democracia desde sus pilares, ¿no? Que son los derechos humanos y el ejercicio ciudadano que nos permite la vigencia de esos derechos, ¿no? Y un camino, como dice Irune, es crear esas alianzas, ¿no? Y el buscar esos apoyos, esas iniciativas que también están en nuestra, que comparten el mismo objetivo. Y bueno, la red, aquí hacemos una invitación también desde la Red Iberoamericana de Educación en Derechos Humanos y para la Ciudadanía Democrática a unirse, porque esta es una plataforma que lo que busca es articular ese trabajo en todas las organizaciones. Es una red joven, pero con muchas ganas y con muchas iniciativas, y estaríamos encantados de que todos se vincularan. Y la última cuestión, y aprovechando que este tema de los premios aparece como una vía, ¿no? Una estrategia también para ello. Recordar que está abierta la 6ª edición del Premio Iberoamericano de Educación en Derechos Humanos, Óscar Arnulfo Romero. Estará abierta la convocatoria hasta finales de diciembre y este premio lo que hace es promover y apoyar estas iniciativas, tanto de educación formal como no formal, que buscan a través de la educación promover los derechos humanos en la región. Así que, bueno, muchísimas gracias a todos. Le cedo la palabra a Sergio, quien va a hacer esa pequeña nota de conclusiones. Sergio es profesor del Departamento de Administración Pública del Centro de Investigaciones de Docencia y Docencia Económica del CIDE de México. Y Sergio, además, nos colabora y está trabajando con nosotros en la investigación de un estudio sobre
educación en derechos humanos en Iberoamérica y buenas prácticas, ¿no? Identificando buenas prácticas. Así que, bueno, sin más, Sergio, te doy la palabra para que cierres este evento y agradezco la participación de todos, ponentes, de Carmen, Moraes, de AECID, por acompañarnos, todos los panelistas y asistentes. Un gusto haber estado con ustedes. Muchas gracias, Lina. Pues justo con este estudio que se menciona ahora, que está llevando a cabo desde la OEI con apoyo de otras organizaciones, creo que es una buena fotografía de lo que vimos hoy en términos de la gran cantidad de intervenciones, de oportunidades, de aprendizajes que está generando pues esta red de organizaciones y personas interesadas en promover eh, la educación en derechos humanos y por supuesto el desarrollo de ciudadanía. Entonces creo que eh, justo lo que está pasando con esta revisión, al encontrar tantos ejemplos, hay se vislumbra muy bien las oportunidades que se tienen y la importancia de lo que se está haciendo. Más que comentarios, quisiera retomar algunas de las ideas que se pusieron ahora en la mesa. Creo que ha sido una sesión muy rica. Lo primero es recordar los problemas que señaló Irune. Yo creo que este tema del discurso de odio, del uso de información, de la polarización, también retomando lo que mencionaba Carmen Moraes, es un problema de todos. Y yo creo que la única manera para atenderlo, como también ellas lo señalaban, son con acciones muy concretas de co-creación, donde podamos enseñar, investigar, saber más del problema, difundir y sensibilizar. Creo que eso no hay que perderlo de vista. Creo que en ocasiones se comete el error que se interpreta que la parte de derechos humanos es algo un tanto ajeno o que solo lo vas a vivir cuando hay un enfrentamiento con ciertas instituciones, pero evidentemente es una perspectiva errónea, es una condición, el desarrollo de ciudadanía es algo que nos debería preocupar a todos y por supuesto el respeto a derechos humanos. Sobre cómo contribuyen, también encontré muy interesante diferentes posturas. Por ejemplo, Valentina nos mencionaba que una manera de contribuir es aprender haciendo. Yo creo que especialmente para los jóvenes, esa es una gran oportunidad, el poder vivir o practicar la cultura democrática, que entendí es algo que ellos promueven. Es decir, al hacer estás enseñando. Yo creo que eso es algo interesante. Franco también nos mencionaba pues la importancia de diversificar audiencias, algo que creo que es muy poderoso, habilitar el diálogo público, en este caso a través de tecnología. Creo que es algo muy interesante. Francisco también resaltaba pues la importancia de ponerse en el papel de otros, en los zapatos de otras personas, esta empatía, recordar por supuesto la importancia de la libertad, visibilizar las diferencias. Yo creo que es una manera también de sensibilizar, de identificar también oportunidades y por supuesto algo clave creo en su organización es cómo reducir la exclusión, especialmente con esta población tan sensible con la que él y su equipo trabajan. Rosa tocó un tema muy importante también para no perder de vista, la sensibilidad social, esta acción que nos recordaba sobre cómo generar sensibilidad entre los docentes, yo creo que es algo fundamental, y también cómo agregar a otros actores. A veces lo que para nosotros es obvio no lo es para todos, y entonces esta labor de sensibilización adquiere más importancia, pues justo para sumar manos e interesados en estos temas. Sobre las dificultades encontré muy interesante y creo que es algo también para pensar, reflexionar, que la mayoría de los y las que participaron nos recordaron la complejidad de atender poblaciones vulnerables, es decir, tratar de entender condiciones distintas que, digamos, el sistema educativo y las instituciones a veces en promedio no vislumbran y no sabemos cómo apoyar, cómo acompañar. Creo que esto es interesante, no solamente recordar que esto es complejo, sino que o sea, es importante finalmente entender cómo hay condiciones y necesidades distintas. Yo creo que esto fue un punto común. Hay dos temas que prácticamente para terminar quisiera resaltar, uno que ponía Franco sobre esta un tanto paradoja, ¿no? De cómo lo relevante no necesariamente es vendible y cómo lo relevante no necesariamente va a ser apoyado y justo cómo esto se convierte en un reto común para todos, cómo poder comunicar, sensibilizar y convencer que lo que están haciendo las diferentes organizaciones es importante y hay que apoyarlo. Y finalmente, también un gran problema, creo que eso se encuentra con frecuencia,
Lo decía Valentina, el problema de las sillas vacías, creo que lo expresó muy bien, como otra vez, problemas que nos afectan a todos, que al menos en un corto plazo no se ven tan evidentes, no tienen o no se observa este entusiasmo y cómo la innovación, sea a través de tecnología, sea a través de la población que se atiende, la forma de hacerlo, como en el caso de rap, a través de cultura y música, podrían ser herramientas para acabar con este problema de sillas vacías. En general, por supuesto, motivado, agradecido por la oportunidad de justo identificar diferentes rutas. Y quisiera solamente para cerrar resaltar la importancia de la educación no formal. También creo que en un tanto una paradoja, un tanto injusticia, casi siempre pensamos que las comunidades se cambian a través de las escuelas. Y justo lo que se está viendo ahora es cómo ese esfuerzo de las escuelas y de las comunidades, pues bueno, que trabajan más la educación formal, se ve complementado, fortalecido con las acciones de educación no formal, que como podemos ver es algo más ágil, muy cercano a lo que se está viendo en el momento y también pues muy poderoso en términos de poder no solamente atender, sino sumar otras audiencias a tratar de formar y en cierta forma reproducir lo que sabemos nos ayudará a tener pues sociedades que puedan convivir de una forma pacífica. De nuevo, muchas gracias y ha sido una gran experiencia y seguramente esto también nos ayudará a explicar de mejor manera lo que estamos indagando en este estudio que mencionaba Irune y Lina. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y que bueno, con esto despedimos este webinario y les convocamos para un próximo webinario que será el próximo 19 de noviembre. Ya les estaremos enviando la información sobre la manosfera, un tema que preocupa y nos queremos ocupar también de esto en el marco de la Red Iberoamericana de Educación en Derechos Humanos y para la Ciudadanía Democrática. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias.